muchas veces en el Perú no lo tratamos porque no lo conocemos y sin embargo pasa en el Perú de una manera increíble. Me estoy refiriendo al tercer delito del crimen organizado con mayor ganancia alrededor del mundo en dinero. Aquí en el Perú vemos a niñas víctimas de comercio sexual de menores. Vemos también que la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Alta Tecnología, captura a personas que comercializan o hacen videos de niños. Me estoy refiriendo estrictamente a la pornografía infantil. Y yo tengo a una guerrera de aquellas. Tengo aquí el privilegio, estoy tan fascinada con tenerla aquí en Capital. Ella es de Marruecos, es marroquí, es médico y es pediatra. Y así como las mujeres a lo largo del mundo abrazan causas y abrazan banderas, ella a lo largo de su vida ha abrazado esta causa de defender a los niños y de ser como Juana de Arco para evitar la venta de los niños, para evitar la pornografía infantil y el comercio sexual de menores. Su nombre es Nayat Mijit. Sí. Ella es Nayat Mijit y está con nosotros el día de hoy. Habla castellano poco, pero lo habla. Y yo creo que es importantísimo, sobre todo para zonas de provincias. Después podrás llamar al 0800 24 802, porque uno muchas veces no tiene el ojo abusado, digamos, el ojo avisor de poder olfatear que allí, en alguna casa, puede haber una posible tratante de personas. Por ejemplo, cuando hay niñas, 6, 7 niñas de las mismas edades en una casa, y todas son diferentes y de la misma edad, ¿qué hacen 6 o 7 niñas en una casa? Una gringuita, la otra más morenita, la otra con los ojos chinitos. Quizás esas niñas están siendo esclavizadas sexualmente. Entonces, como Radio Capital trata en lo posible de traerte a los mejores expositores, de que tú puedas de alguna manera entender, yo quisiera que las mamis y los papis escucharan y vieran este programa. Pero antes que nada, por favor, Jimmy, quisiera yo recibir de todo corazón una bienvenida al Perú a Nayat Mijit, que es relatora de Naciones Unidas en temas de ventas de niños, de comercio sexual de niños y de pornografía infantil. Viene aquí en un gran esfuerzo. Ayer ha empezado el 5º Congreso Latinoamericano de Trata de Personas. La inauguración ha sido en la Católica y realmente es un gran esfuerzo. Yo no sé cuántos países, más de 10, están interviniendo, porque este es un problema mundial. Este es un problema de Latinoamérica donde no hay fronteras. Pero no quiero extenderme más, yo ya no voy a hablar más. Yo le doy la más cálida bienvenida a Nayat Mijit. ¿Cómo estás, Nayat? Muchas gracias. Acércate al micro, porfa. Muy bien. Muchas gracias a ti para tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y me disculpe por mi español, que es muy pobre, pero me voy a hacer el mejor. Pero tienes a tu traductora. ¿Cómo estás, Andrea Querol? Hola, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Acá vamos a responder a las preguntas y Nayat es una experta en todos estos temas. Ha sido relatora durante 4 años en estos temas. Es una mujer tremendamente comprometida, 6 años en realidad, sumamente comprometida, conoce la realidad de América Latina y bueno, acá ella está haciendo un esfuerzo con su español y lo hace muy bien, así que cualquier cosa yo la voy a apoyar. Gracias. Claro, yo un poco, lo primero que quisiera preguntarle
yo tengo 30 y pico de años defendiendo los derechos de las mujeres. Básicamente esa ha sido mi causa, que he entrado ahí. ¿Cómo entraste tú al tema de los niños, de la pornografía? ¿Cómo entraste? Porque soy pediatra, Ajá. trabajo con niños y también cuando no solamente hay la atención medical, pero también cuando estaba con niños y hay también toda la relación social, la relación, comprender mejor la relación con los padres, pero con el entorno donde vive el niño es muy, muy importante. Y también en mi país he decidido de trabajar con los niños que están en situación difícil. He decidido de actuar y de criticar. Pero en mi país, en muchos países, puede decir toda la día, no se va bien, los niños son pobres, hay muchas violaciones, pero he decidido de actuar y de criticar. Y desde 22 años en mi país, en Marruecos, ha fundido... En Marruecos, ¿sí? Ha fundido una ONG que se llama Beiti, mi casa, que estaba la primera asociación que trabaja con los niños que viven en la calle en Marruecos. Estaba más difícil trabajar con esos niños, pero también trabajar con el entorno, con la policía, porque los niños estaban considerados como delincuentes. Estaba en la policía, mí también, porque la gente no comprendido porque una pediatra estaba en las calles, en noches, en días, trabajo con esos niños, no es posible. Pero muchas cosas cambian, no solamente porque trabajando sola, pero sí porque sí también hay gente, hay cambio de percepción de normas sociales, de las actitudes de la policía, leyes. Y yo quería también involucrarte a ti, Andrea, Sí. que tú eres una de las organizadoras de este congreso, hablarle a la gente del Perú. ¿Por qué es importante hablar de trata? ¿Qué cosa es trata? Para arrancar, ¿por qué me traen este tema de trata si yo estoy tomándome mi café en mi casa? O sea, ¿qué importancia tiene, Andrea? Mira, el tema de trata es un tema que hace 10 años prácticamente no se conocía. Y poco a poco nos vamos dando cuenta, se hablaba de prostitución infantil, se hablaba de mujeres en situación de explotación eventualmente, o de trata de blancas, pero nos vamos dando cuenta que en el Perú cada vez más hay una realidad de trata interna, es decir, dentro del país, más allá de lo que es la trata extrafronteras, o sea, en otros países. En el Perú nos vamos dando cuenta que la situación de explotación de menores es enorme, no solamente de explotación sexual, de explotación laboral, de mendicidad, Trabajo incluso infantil. de venta a niños, trabajo infantil que digamos, hay ciertas normas que lo autorizan con determinadas condiciones, pero trabajo infantil en situaciones de explotación que además están en situaciones de trata, porque la trata supone la esclavitud, digamos. Y el traslado, ese niño no se queda ahí si no lo trasladan a otro lado. Ese es un poco el tema de la trata. Usualmente esa es la situación, es trasladado, es el desarraigo, es decir, mover al niño o mover a la persona en el caso de trata, olvidan su hogar. de tal manera que no sabe cómo retornar al hogar, no conoce el entorno, no tiene formas de protegerse en ese sentido. Entonces, por eso la trata, que es distinto a la explotación, supone un traslado que hace que la persona esté más desprotegida, más vulnerable y no tenga las herramientas ni sepa dónde ir para salir de esa situación de explotación. Y yo quisiera, y siempre lo digo, por los niños todo, por los niños el pecho, por los niños la vida. Y así tenemos que funcionar en el Perú. Mientras haya un niño, un grito silencioso en la noche, un niño que tenga pesadillas porque sabe que va a venir alguien
a maltratarnos, el Perú no puede avanzar y la humanidad no puede avanzar. Voy a regresar con nuestras invitadas, con Nayat Mijit, marroquí, una guerrera de aquellas. Estoy muy entusiasmada con esta presencia de ella porque nos da a nosotros esta idea de que la trata de personas no es moco de pavo, ¿no? Es un problema fuertísimo. 9:18, regreso. Esta es Radio Capital, la radio que llega al corazón de la gente. Muchísimas gracias por el enlace. Estamos aquí en Radio Capital con una visita extraordinaria, una visita que a nosotros nos llena de satisfacción, porque en este momento, ayer, hoy y mañana, estamos en el 5º Congreso Latinoamericano de trata de personas y comercio, tráfico ilícito de migrantes. Entonces ha venido una médico pediatra, relatora de Naciones Unidas, especialista en temas de niños, de comercio de niños y de pornografía infantil, la señora y la doctora Nayat Mijit, con quien estábamos conversando. Bueno, a mí me han chismeado, me han dicho que tú eres experta en los temas de pornografía en Internet, pornografía infantil. ¿Nos puedes decir cómo vamos en el mundo en pornografía infantil? El pornografía infantil, que se llama actualmente explotación sexual en línea, porque el acceso de los niños al Internet, a la tecnología móvil, que se developa, que se desarrolla más rápidamente, el acceso está actualmente para los exploradores, los criminales, medios para realmente acceder a los niños. Entonces, ahora ya no se dice pornografía infantil, sino porque es una explotación sexual en línea. En línea. Bueno, o sea, hay que ir aprendiendo. Correcto. Y dime una cosa, ¿qué cifras tenemos? O sea, ¿cómo entran esta gente a las redes? Es un crimen que se va creciendo en un mundo globalizado y conectado. Y en cada país, pobres o ricos países, el acceso al Internet, a la tecnología es posible en las casas, pero también en el cibercafé. Todos los niños en el mundo actualmente pueden acceder al Internet. Según las recientes datos, cifras, el número de páginas web que contienen materiales de abuso sexual de niños aumento en el 147% a partir de 2012 hasta 2014. Correcto. Entonces vamos a decir que el número de páginas web que están en el mundo han crecido en forma brutal. Desde el 2012 hasta el 2014 es un 147%. Y más peor es sobre esas cifras, 80% de imágenes y videos, y sobre los videos puedes ver, porque ha pasado mucho tiempo en Interpol, en la Policía Mundial, imágenes y videos de relación sexual con niños y niñas más pequeños, de niños más jóvenes que 8 años, y el 7% de ellos están bebés y lactantes. Correcto. Entonces lo que tú me dices es, qué difícil, que el 80% de las imágenes pornográficas son de niños. Son de niños menores de 8 años. Pero que el 7% de todas esas imágenes son relaciones con niños menores de 2 años y lactantes. Eso es lo que pasa. Andrea, ¿qué te sugiere? Bueno, uno se sobrecoge, pero creo que es bueno tratarlo y decirlo para que las mamis y papis tengan en cuenta lo difícil que es
esta explotación sexual en línea y que puede entrar a tu casa, puede entrar a tu trabajo y tú ni te enteras, Andrea? Así es. Mira, Nayat, que es experta en este tema y trabaja hace muchísimos años, como dice, con Interpol, con el FBI, y tiene relación con una serie de organizaciones importantes que ven este tema. Nosotros en el Perú, y lo hemos estado conversando, estamos todavía en pañales en ese tema. Realmente sabemos que existe el tema de pornografía infantil también en el país, y precisamente ayer hemos tenido la visita también de expertos en estos temas que tienen que hacer con, entre otros, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos, que es el ICMC, que nos decía que están particularmente preocupados porque en el Perú están detectando en el último año un incremento brutal del número de imágenes de niños que están siendo subidos en el Internet en Perú. Y están calculando y están viendo desde Facebook, Google y otras grandes empresas que se están subiendo cerca de 3.000 imágenes de niños por semana en Perú. Entonces, si son 3.000 imágenes por semana, hay 3.000 niños que están siendo abusados. Podrían ser menos y que sean los mismos niños, pero definitivamente, o pueden ser niños que han sido abusados en años previos y que están subiendo las imágenes ahora, pero algo está pasando en el país en el sentido que hay una suerte de impunidad o falta de control que está permitiendo y anonimato de niños que están siendo utilizados para pornografía infantil. También podría ser que son niños de otras regiones o de otros países que son trasladadas las imágenes acá y que acá se está utilizando la plataforma para subirlas. Eso es algo que toca investigar. Nosotros también recién nos hemos enterado de esto. Sabíamos que es un problema no solamente de Perú, de todo el mundo. Pero no habías aterrizado a saber exactamente que esto estaba pasando. Pero en este momento estamos particularmente preocupados con esta situación y bueno, Nayat tiene mucha información sobre lo que está pasando en el mundo y las dificultades que hay con las imágenes y qué ocurre con esas imágenes, esas miles de imágenes que están ahí y cómo hacer para, bueno, ella podrá contar mejor cómo hacer para, por ejemplo, evitar que estos niños sigan en línea, digamos, a pesar de que supuestamente se encuentran a los autores. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo un niño desaparece o cómo un niño termina siendo abusado en línea, en video, por un adulto? Porque el acceso no es seguridad. Es una primera, no seguro. No seguro. El otro punto hay que los niños están muy informados y muy empoderados, porque si los niños están informados sobre todos los riesgos, los riesgos y también son, porque ¿qué pasa en muchos países? Hay los niños, los padres también, que hay que tomar en consideración que hay posibilidad de explotadores. ¿Que los mismos papás exploten a los niños? ¿A eso te estás refiriendo? Que se les prepara. No estoy... Estoy diciendo que los padres tienen un rol para proteger los niños. Correcto. Y los niños también también que conocer y también los niños conocen mejor que los padres, que los adultos, el lenguaje del Internet, el móvil, el Android, las redes sociales. ¿Y cómo hacer para poder entrar a sitios que los papás ni con las justas mandan un correo electrónico? Y un otro problema, los niños tienen fotos sobre las cámaras y mandan las fotos. Claro. Hay muchos riesgos y también los niños, cuando un padre, un mamá, ha visto su niño pasando tiempos y horas frente al internet y cerrado, hay que hacer un control. Primer es muy control, importante. queridos amigos. Un adolescente, un muchacho, no puede estar encerrado en su cuarto horas de horas, porque puede estar mandando videos y esos videos quedan por el resto de la vida en internet y terminan siendo víctimas de esta explotación sexual en línea. Pero una otra cosa, los criminales,
los criminales, las redes de traficantes están muy, muy organizados y saben actualmente sobre las redes sociales una ciberinfiltración. Hace una foto de ello como un niño y habla al niño de verdad, y se llama el grooming, el sexting, y estaban discutiendo durante meses. Es muy importante fortalecer los niños. Internet es muchas veces un bosque oscuro y el lobo se disfraza de oveja. Y el lobo, que es el depredador sexual, se hace aparentar como si fuera un niño, que habla con el niño suyo. Y el niño, su hijo, cree que está hablando con un niño de Italia, y no es así, está hablando con un pederasta. Por favor, sigamos ahora con el programa, son 9:31, me voy a un corte, quizás tengan algunas preguntas. Ustedes pueden llamar al 212-5353 para poder preguntarle a Andrea, a Nayat, Nijit, qué angustias tienen como papi o como mami. Esta es Radio Capital. Muchísimas gracias, Jimmy. Nosotros queríamos, Andrea, que tú pudieras, no entendemos mucho, cuando un niño de 8 años es engañado por un depredador sexual que le dice, hola, amiguito, yo me siento mal, y mentira, se hace pasar por un chico de 8 años, ¿el depredador sexual puede esperar meses antes de violarlo? O sea, ¿tienen tanta paciencia? Cuéntanos un poco, Andrea. Sí, bueno, son diversas estrategias las que utilizan. Una es esa, cuando ellos van evidentemente buscando caminos y aquellos perfiles de niños que están más necesitados, aquellos que ven más conectados al Internet. Y entonces empiezan a establecer una relación de confianza en donde les ofrecen apoyo, en donde les ofrecen eventualmente incluso objetos, si fuesen niños que tienen ciertas carencias económicas. Pero sobre todo muchas veces carencias afectivas también. Y finalmente pueden citarlos en determinado lugar y ahí es donde puede ocurrir, por ejemplo, la violación y la filmación en paralelo. Y la desaparición. Eventualmente la desaparición, porque evidentemente hay muchos niños desaparecidos también que están en situaciones de pornografía infantil o en situaciones de trata o de explotación sexual. Es decir, son diversas problemáticas que se combinan. Tenemos llamadas, la gente está llamando y nosotros... Ok, tranquilos. Jaime de La Libertad y luego Brice de Pachacamac. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que se me da de poder opinar. A mí me gustaría de que el Congreso prestara mucha atención a este tipo de la que pueda normar mediante leyes en el que se pueda sancionar legítimamente a esas personas que hacen daño, que perjudican muchas veces a las personas. En todas las calles hemos podido ver, no solamente en la capital, sino también en diversos distritos, en provincias, vemos de que en los postes hay ofreciendo trabajos, ¿no? Dando números, dejando números de celulares, ofreciendo pagar fuertes sumas de dinero, en donde hay personas lamentablemente incautas que son pues deseosas de querer trabajar y son llevadas, y ahí es donde se los explota, ¿no? Correcto, y se los vende. Entonces yo creo que ahí debería de tener una participación la policía, la fiscalía, para que se sancione a estas personas responsables de poner este tipo de anuncios para engañar a la gente ofreciendo este tipo de trabajos. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, Andrea, en este tema que hemos visto tantas veces, ¿no? Mira, acá se combinan dos factores, un poco lo que ha dicho Nayat, que es justamente la necesidad de empoderar a los niños, es lo que ella estaba mencionando hace un momento, la necesidad de que los niños entiendan, aprendan, puedan protegerse ellos mismos. Gritar, además sepa que existe ese delito. Exactamente, y que sepa que eso se da, que las redes sociales no son solamente un espacio de diversión o de un espacio para conocer amigos, sino que son espacios
riesgosos, donde uno tiene que saber cómo conectarse. Eso por un lado en términos de lo que es la pornografía y las posibilidades de ser captados. Y lo otro que mencionaba el radioescucha, Jaime, es con relación a los engaños, a la oferta de empleo engañosa, que tiene que hacer mucho con la trata de personas. Es decir, sabemos que, por ejemplo, en el Perú, la falsa oferta de empleo es la causa principal de la trata de personas. Marco, el director de Capital TV, le he mandado un pequeño afiche chiquito para que usted lo pueda poner en algún momento y mientras vamos viendo, ese es el que hay que poner. Bris de Pachacamá, ¿cómo está Bris? Bris, buenas noches. Sí, doctora Societa, buenas noches. Hola, cariño, ¿cómo estás? Es un gusto escucharla. Sí, bueno, mi nombre es Bris. Estoy llamando más que para una consulta. Quiero llamar, ¿no? Y hacer el reconocimiento de las personas que pueden llamar al 1818. No, la guía 1818, Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, ¿no? Básicamente tratamos sobre denuncias, ¿no? Recepcionamos denuncias sobre trata de personas. Correcto. Bueno, eso deberíamos tenerlo siempre, estos teléfonos, deberíamos tenerlos pegados en la refrigeradora con un imán, 1818, para temas de trata de personas. Quería yo preguntarte, ¿cómo nosotros podemos hacer que las mamás se cuiden a sus hijos? Yo te diría que decirle a los niños que este problema existe, creo que es importante. Pienso que es muy importante no solamente la mamá, el entorno donde vive el niño. Es muy importante cuando niños están viviendo con familias que tienen problemas, con familias que son disfuncionales, con familias que están que usan de violencia contra los niños. Es más difícil para esas familias de proteger a los niños. Es el primer punto. El segundo punto es el diálogo con los niños. Es muy importante. Y usted sabe que en esa región y también en mi país, la problemática de la educación sexual. Es muy importante de explicar a los niños la evolución y la educación sexual. No significa cuando hacemos la educación sexual que estamos motivando a la explotación sexual. Es un gran problema. Muchos niños aprender la educación sexual sobre el Internet. El cuatro punto más importante para mí es también los programas sociales que trabajan con las mamás, con los papás, con los hay que realmente tomar en consideración y capacitar los parentes, los padres, los trabajadores y los niños, porque los niños son los mejores actores de protección. Nayat nos está dando una interesantísima sugerencia, que las profesoras, que las auxiliares de educación, que las mamás, que la gente de los trabajadores de salud también incluyan en la capacitación a los niños en temas de trata de personas. Porque cuando un niño entra a Internet es como si tú lo dejaras en un parque en la noche a las 4 de la mañana. Tenemos llamadas. Ricardo de San Borja, luego Sergio de la Merced y Luis de Vitarte. Hasta desde la Merced nos llaman. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, doctora. Soy Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Soy un padre de familia que tiene un hijo de 8 años y, bueno, en este caso lo que he escuchado de la doctora de Marruecos realmente me ha dado un sentimiento encontrado, ¿no? Que lo ha dicho que hasta hay infantes, lactantes que son víctimas de abuso sexual o no de pornografía, ¿no es cierto? El 7% del material pornográfico de pederastía tenemos nosotros que ese 7% se refiere a menores de 2 años y lactantes. Es totalmente aberrante, ya pues increíble. O sea, a mí como padre me indigna
Pero vamos al fondo del asunto. No sé si la doctora lo ha pensado o lo ha analizado. Ricardo, tienes que hablarle, escúchame, Ricardo, tienes que hablarle un poquito más despacio. Ella habla 5 idiomas, pero el español todavía lo tiene ahí. Ricardo, ¿cuál es tu pregunta, amor? Doctora de Marruecos, usted, gracias a Dios que usted es pediatra, entonces va a entender el bienestar superior y los derechos fundamentales de un niño, gracias a Dios. No sé si usted se ha puesto a pensar que, como usted dice, ¿no?, que hay niños menos de 6 años, menos de 4 años que están abusados sexualmente, ¿no?, están expuestos a esa explotación infantil. Pero no se ha puesto a pensar quiénes son las responsables directas. ¿No son acaso las mamás que están en casa al cuidado de los niños? Entonces, ¿por qué no también, digamos, la sancionamos, la condenamos y la tratamos como una criminal? Porque supuestamente yo como padre voy a trabajar y dejo a mi hijo a la responsabilidad de su mamá, que en muchos casos, como usted sabe, en este sistema es así, que los padres son los que trabajan y la mamá está al cuidado y la protección del niño, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que responsabilizar de esto? Porque los niños no van a ser solo, no se van a poner. ¿Quiénes son los responsables directos de que ellos, los niños, los infantes, sean expuestos a esas personas miserables de trata de personas, de niños? Correcto, mi querido Ricardo. Me voy a Ricardo a respuestar. Cuando estaba hablando de los padres, porque esta es una respuesta a la pregunta ¿qué pueden hacer los padres? La primera cosa, más importante, es un crimen. Es un crimen transorganizado, es una industria mundial, un gran marco lucrativo. Claro, no es el carterista de la esquina, es una organización mundial, Andrea. Así es, no estamos hablando de la mamá o de a quién le dejamos al niño, eso es lo que está tratando de explicar Nayat. Y hay una responsabilidad del Estado también, de la policía y de la lucha contra la cibercriminalidad. Es muy importante. Si ese crimen está crecimiento, no es solamente porque los niños son vulnerables, porque hay anonimato y impunidad. Es muy importante. Y para mí la responsabilidad de los estados y de la lucha contra ese crimen es muy importante, y la lucha contra la corrupción y la impunidad es muy importante. Y también el rol de la telefonía, del sector privado, de los internet y de la telefonía móvil, que tienen una gran responsabilidad sobre la filtración y sobre el señalamiento de ese crimen. O sea, a la policía. Debería de haber una forma de poder evitar, y las telefónicas tendrían que jugar un papel fundamental. Nada, 9:46, te pido, Sergio de la Merced, te ruego que nos esperes. Luis de Vital, te regresamos en un instante, porque este tema sí que es candela. Trata de personas, pornografía infantil. Tenemos que empoderar a nuestros niñitos, a nuestros hijos, para que puedan cuidarse ellos solos. 9:46, Radio Capital, regresamos en un instante. Ha venido una expositora marroquí, médico, pediatra, especialista en abuso de niños en redes sociales y en Internet. Tenemos a Sergio de la Merced. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, señora. La felicito por su programa. Siempre la escucho. Gracias, Sergio. Gracias, dígame. Un par de datos nomás del Internet. ¿Ya? Sobre lo que está hablando la doctora. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay grupos sociales que se camuflan así como simples amigos de Facebook, amigos en común, etcétera, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. Y se hacen pasar así estas personas como que ponen la imagen de un video infantil, ¿no? Y siempre hay una característica, dicen, pásala papu, el otro que es compinche, ¿no? Y pasan por WhatsApp esas imágenes, pero utilizan como gancho grupos cerrados, ¿no? De amigos, por ejemplo, amigos de Facebook, o amistades de Facebook, etcétera, ¿no? Y sería bueno que se identifiquen quiénes son esas personas que pasan realmente esos videos por WhatsApp, porque para que realmente sean detenidos estos pederastos, consumidores y esos pedófilos, ¿no? Pero sí,
no juegan directamente, sino pasan por WhatsApp esos videos. Pasan por WhatsApp, o sea, no está en internet, sino empiezan a entrar a círculos de amigos. Ahí, Nayat. Sí, me voy. Seguro que los predadores utilizan todos los medios para llegar a esos niños. Así es, los depredadores utilizan todos los medios para llegar a los niños. Sí. Se pueden pasar por amigos de redes sociales. Mentira. Porque los niños tienen muchos amigos virtuales en las redes sociales. Y utilizan ese link. Ese vínculo para hablar a los niños, a las niñas. Le han dicho, lo ha visto muchos mensajes y el predador, el criminal, ha dicho a la niña o al niño: ¿te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Estás muy guapa, mírame tu visaje, mírame. Y progresivamente hay un contacto más Claro, más profundo. Tómate la foto de tu carita, ay, qué bonita, ay, tu pelo, y así poco a poco. Bueno, así están las cosas. Y también la pregunta está para cómo hacer. Es muy importante, no hay una respuesta sola, hay muchas respuestas que debe ser de frente. El empoderar la información de los niños, pero también la policía y, por ejemplo, en Perú y en muchos países en Centroamérica no tienen la capacitación, no tienen la expertise para luchar. Hacer de frente. Sí, porque hay que luchar contra la ciberinfiltración, contra la detección de esas imágenes. Porque es alta tecnología, ¿correcto? Entonces tenemos que estar a la vanguardia. Tenemos a Luis de Vitarte. Luis, buenas noches. Buenas noches, señorita Zeta, y saludos también para la doctora, ¿no?, de Marruecos. Mire, sabemos que en la selva, en provincia existe pues el abuso también infantil, ¿eh? Trata de personas, de niños todavía, adolescentes, o sea, por la minería ilegal, o sea, están ahí camuflados ahí, y lamentablemente pues estos se mueven así a través así por esa zona, ¿no? Pero yo quería preguntar a la doctora, ¿no? La doctora, ¿qué opina así cuando, o sea, el abuso infantil así también abusan pues no solamente puede ser pues de los pedófilos que están en internet también tratando de engatusarlos, pero también ¿qué opinión tienes como médica? Creo que es médica pediatra, ¿no? Sí, sí. Entonces yo digo, ¿qué opinión tiene, mira, de personas así que abusan así infantilmente, incluso así personas gays así que después adopta un niño, una niña y lo violan, así ha salido. Sí, te entendí, Luis. Porque incluso tú lo hablabas ayer con el tema de las adopciones ilegales. Sí. Así es. Explícanos un poco de las adopciones. Los perfiles de los depredadores sexuales de niños no son todos pedófilos. Es un % muy bajo. Hay mucho más de personas, hombres y también mujeres, que son normal, como mí, como tú, y que profitan de la situación, de la ocasión, se aprovechan de la situación. Anonimato y la impunidad para explotar, para violar una niña. El problema es más importante que no hay un perfil de tipo. Tú ayer nos hablabas, Nayat, que había, por ejemplo, hombres de negocios, personas normales, turistas, padres de familia, que se iban a un determinado país y si veían la posibilidad, lo hacían. Cuéntanos un poco eso. Es que llamamos la explotación sexual de los niños en el viaje, en el turismo. Y después de
más de 20 años, en el primero vez pensamos en Bangkok, en Central América, son turistas de Europa más ricos, pero ¿qué aparece actualmente? Son personas del mismo país, de la misma región, que explotan sexualmente esos niños. Y para eso utilizan también el Internet y la tecnología móvil. El problema de eso, porque hay esa explotación y el crecimiento, y también porque hay la problemática del bajo índice de condena. Hay impunidad. Es decir, la gente, muchas personas que aparentemente no son depredadores, lo hacen porque saben que no les va a pasar nada. ¿Es lo que está diciendo Andrea? Es exactamente lo que está diciendo. Lo que está diciendo además es que no solamente se trata de extranjeros que vienen a abusar de nuestros niños, sino que localmente los propios habitantes, gente jubilada, empresarios, gente que viaja para negocios, aprovechan la impunidad, aprovechan el saber que no hay control, la informalidad, para abusar de los niños. Y eso sabemos que ocurre en Iquitos. Yo no voy a decir que Iquitos sea el centro de explotación de niños, porque en todo el país hay explotación, en el Perú, en y en Lima todas es partes, brutal. en Lima también, pero sabemos, por ejemplo, que hay formas de llegar a menores de edad, por ejemplo, a través de Internet, y sabemos que hay ciertos hoteles, por ejemplo, en Iquitos, en donde la gente ya tiene los contactos hechos, llegan y les pueden llevar un menor de edad al hotel para ser explotado. Entonces, lo que está diciendo Nayat es que no solamente se trata de extranjeros o de pedófilos, sino que hay mucha gente normal, como dice ella, normal, claro, entre comillas, que son los explotadores, y que hay que cuidar ese aspecto enormemente, ¿no? Y la impunidad acá, en el tema de la trata, sabemos que menos de 3 de cada uno de los acusados realmente son castigados, o sea, son sentenciados en nuestro país. Entonces, ¿puedes repetir la cifra? Menos de 3 de cada 100 personas acusadas en nuestro país llegan a tener algún tipo de sentencia o algún tipo de castigo. Claro, porque la trata de impunidad, personas tiene creo que va hasta 35 años. Así es. Pero simplemente muchos se cobijan en el proxenetismo y salen librados de esto. Exactamente. Eso lo vamos a explicar después. Bueno, Martín de Punta Hermosa, ¿cómo estás, Martín? Dime. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Sobrecogido por estas cifras que nos muestra, que nos indica la doctora. Horrible. Soy padre de 2 niños de 2 y 7 años y me indigna saber que estas cosas en el Perú aún están en pañales, ¿no? Sí. Esto es diario, son fenómenos diarios y lamentablemente no tenemos un compromiso ni social, ni legal, ni judicial que pueda comprometerse con salvar a estas personas. ¿Cuántos casos de esos se detectarían en hospitales? ¿Cuántos casos se podrían detectar en ciertos sitios? Y lo que más indigna es que sabemos que el Poder Judicial actúa de una manera indolente, ¿no? Necesitamos cambiar esto, doctora, necesitamos cambiar. En el Perú necesitamos cambiar todo, tiene que ser algo totalmente extremo, porque no podemos seguir confiando en ese tipo de instituciones que son una lacra. Disculpe usted que he estado ahí en el gobierno en un momento y todo el mundo sabe que justicia en el Perú no hay. Así que papás, mamás, tengamos mucho ojo con nuestros hijos, atentos a todo y esperemos que nunca nos tenga que pasar, pero si nos pasa, no hay otra forma de hacer las cosas que por las propias manos. No, Martín, no te va a pasar nada, eres un papi que está atento. Yo agradezco en el alma a Radio Capital que nos permite tratar estos temas, que son temas que profundamente chocan con el alma de las personas, porque un niño abusado de esta forma es muy difícil que vuelva a recuperarse. Tú has tenido, querida Nayat, querida. ¿Qué significa salvación? Nayat significa salvación. Nayat significa salvación. Dime una cosa, tú has tenido
contacto con niños que han pasado por ese problema. ¿Hay posibilidades de sanarlos? Sí, hay posibilidad. Depende en la duración de la explotación, es muy importante, y de la cualidad del encargada de esos niños, el psicología, el emocional. Y también hay una cosa muy importante: los niños que están filmados durante relaciones sexuales, hay que se sienten víctimas y no culpables. Y no se sienten culpables. No se sienten culpables. Es muy, muy importante, porque los predadores le echan la culpa a ellos. Y también los niños, cuando se mira las fotos, las imágenes, se sienten. Es muy importante. Y eso es un proceso de sanación, sí, ¿no? Es un gran proceso. Es un proceso de Nayat. Correcto. Son las 10:01. Tenemos un despacho urgente. Estamos con Eduardo Juárez desde el velatorio de nuestro querido cantante Luis Abanto Morales, que desaparece. Después del corte venimos con Luis Eduardo Juárez y seguimos aquí, no la voy a dejar ir, está aquí con nosotros. 10:06. Nos vamos y seguimos aquí con Andrea Querol y con Nayat Millit. ¿Qué teníamos ahora? Yo ya me perdí, teníamos llamadas al 212-5353. Tú querías hablar algo sobre un tema determinado, mi querida Andrea. ¿Cuál era el tema? Un poco lo que estaba comentando Nayat, que es cómo recuperar a estos niños o qué posibilidad de recuperación tienen estos niños. Y lo que estaba planteando es que es muy importante que no se sientan culpables, porque el gran problema es que estos depredadores, tanto de niños que son violados como niños que son explotados sexualmente, y sobre todo mucho en pornografía infantil, porque muchas veces pasan años en situaciones de pornografía, o sabiendo que cuando ya son adultos incluso ven sus imágenes, que es lo que estaba explicando Nayat, siguen viendo sus imágenes cuando eran niños, y el problema es que ni la Interpol ni el FBI no tienen cómo bajar esas imágenes, sacarlas del Internet. Por lo tanto, incluso tienen hijos que pueden ver sus imágenes, y eso los hace sentir tremendamente culpables. Entonces, el trabajo psicológico, como ella decía, el trabajo de que entiendan que han sido víctimas de una situación terrible, es muy, muy, muy importante, y el desculpabilizarlos para que puedan recuperarse y reconocerse como víctimas. Y también la persecución de los predadores. Es muy importante. La persecución y condena más importante de estos criminales, porque es más importante también por la recuperación y también para prevenir la recidiva. Es muy, muy importante. Para prevenir que puedan volver a repetir esa situación con otros. Claro, porque si lo hacen con uno, vuelven a seguir con otros, o tal, si no les pasa nada. Así es. Dime una cosa, cuéntanos un poco qué es lo que tú ves en el futuro para este tema de pornografía infantil o lo que tú llamas explotación sexual en línea. Pienso que es importante, y sí, hablamos actualmente en el Perú, y soy muy contenta porque actualmente Andrea está trabajando sobre un proyecto de protección de los niños en línea contra todas las explotaciones, las formas de las explotaciones. Pienso que es muy importante. Y muchas gracias a ti, porque hay un desconocimiento de ese problema, y es muy importante que los medios hablan de esos problemas, no para decir a todos los padres, por favor, hay que cerrar el Internet. No, el Internet es un buen medio de comunicación, pero hay que necesita un control. Cuidado. Y más importante son las leyes, la policía, y empoderar los niños. Tenemos a Carlos del Callao, nos llama. Carlos, buenas noches. Sí, doctora, realmente es alarmante el dato que ha dado la señora. 100 de cada 100 personas identificadas en trata,
3 nomás están procesados, ni siquiera sabemos si están condenados. Es alarmante. Doctora, un dato, es una lástima. Cuando hay un delito uno normalmente acude a la autoridad. Esto más pasa en la selva. En Madre de Dios han atrapado un mayor de la policía, doctora, el jefe de Terna, dando datos por asaltos, robos, secuestro y trata de personas. Muchas, ¿A dónde vamos a muchas recurrir? niñas, ¿no? Están Doctora, otro dato, por favor. La policía está mal. Yo vivo frente a Radio Patrulla de La Paz. Doctora, los policías sacan sus placas, adulteran las placas, las modifican con gutapercha o las tapan totalmente. Correcto. Al frente hay una cámara de la Municipalidad de San Miguel y ha grabado todo. Gracias, con Carlos. mi hija, doctora, y estoy amenazado por la policía porque me paré a ver, porque mi hija de 9 años me dice, papá, ¿qué está haciendo ese señor? El policía me miró, ¿qué estás mirando? Agarró la cintura donde tiene su arma y me dijo, lárgate de acá. Solo pasaba por ahí por recoger a mi hija. Doctora, ¿dónde estamos? ¿Quién supervisa? ¿Quién cuida? Es un mayor. ¿Quién está encima de ese mayor? Acá en Radio Patrulla están las mismas cámaras de Radio Patrulla. ¿Quién supervisa? Los carros de afuera están sin placas. Carlos, te agradezco enormemente, pero estamos por en favor, el tema de doctora, trata. Haga algo. Muchas gracias, Carlos. Lo que pasa es que los minutos son preciosos. Dime, No, me voy, just para repuestar, como ha dicho en el debut, en el pequeño, al inicio, hay muchas cosas que explican que hay un bajo índice de condena. Hay la problemática de la corrupción, hay la problemática de la impunidad, hay la problemática de la ausencia de rendición de cuenta, hay también la problemática de la tolerancia social, hay la problemática de la discriminación de género, hay la problemática también del desconocimiento de las leyes, la problemática de la falta de mecanismos de recursos accesibles a los niños. Hay muchas cosas. Para mí es importante de tomar en consideración todo eso para trabajar en todas las frentes, pero estoy de acuerdo contigo porque todos los países que visité, el problemática la más importante es la corrupción y la impunidad. Yo te preguntaba, yo te agradezco enormemente la visita. Viste que ha pasado más de una hora, porque pues nuestra invitada lógicamente tenía un gran temor de no poder comunicarse porque no es su lengua de origen, pero voy a hacer el 2018, a mí me va a pasar exactamente igual en tu país cuando vaya a Marruecos, porque quiero ir a España y ahí pasarme a Marruecos. Por favor. ¿Sí o no? Por favor, sí. Perfecto. Y entonces aprendemos un poquito más de trata de personas y te agradecemos en el alma que hayas aceptado la invitación del Congreso Latinoamericano. A partir de mañana ya vas a conocer Perú y nos comeremos un ceviche. Muchas gracias para ti. ¿Algún mensaje para las miles de personas que están escuchando? Pienso, soy abuela, soy mamá y soy pediatra. Pienso que es muy importante de tener un conocimiento de estos problemas, pero no hay muchos que están más alarmantes se dice, pero que es muy importante, por favor, es la capacitación de vuestros niños y un entorno basado sobre el diálogo. Es muy, muy, muy importante. Yo te propongo algo, Andrea, que después de todo esta, quizás hacia septiembre, podamos hacer una tournée por los colegios hablando un poquito de trata. ¿Qué te parece? Me parece con un lenguaje muy simple para los niños y que los niños estén preparados que estas cosas son peligrosas. Es fundamental trabajar en las escuelas y es fundamental trabajar con los niños y prepararlos. Hay un tema de salud mental que tiene que empezar con los niños pequeños.
Y hablando un poco de lo que mencionaron hace un momento, los niños tienen que aprender sobre sexualidad, tienen que aprender a conocer su cuerpo, tienen que saber cómo protegerse y cómo proteger su cuerpo, conocer su cuerpo. Muchos padres tienen miedo que les den clases de educación sexual o que les enseñen cómo protegerse porque creen que eso va a acelerar su vida sexual. Esto está pasando en Internet. Y eso es absurdo. Lo que justamente tienen que tener información para que no ocurra lo que estamos contando. Nada, un beso inmenso a las 2. Me voy a un corte y regreso con otro expositor. Pero ahora sí, él es alemán, es mexicano y nos viene a hablar sobre los niños migrantes, sobre el tráfico y la trata de niños y las redes, estas redes de tráfico que dañan a los migrantes y cómo hay redes humanitarias que apoyan a estos migrantes que han sido, les han arrancado sus pasaportes, se han convertido en unos fantasmas en una ciudad lejana. 10 y 16, seguimos hablando con ese tema, pero ya desde otro ángulo, desde cómo se trasladan los migrantes y cómo la migración internacional a través de México y del muro este, que nos cuente un poco cómo es esa situación. 10 y 16, muchísimas gracias Nayar Miguel y Andrea Querol. Un encanto haberlas tenido. Vamos a un corte y regresamos. Me la voy a apachurrar, me tengo que tomar una foto con ella de todas maneras.